Imagina un imperio que desafió a Roma, que surgió de las vastas estepas de Asia Central y que dejó una huella profunda en la historia de Oriente. Un imperio cuyas tácticas militares, cultura y conquistas fueron tan impresionantes que incluso los romanos, la mayor potencia de la época, se sintieron desafiados. Ese imperio fue el Imperio Parto. A lo largo de los siglos, los partos dominaron las tierras de Partía, rivalizando con Roma en batallas épicas y dejando un legado que perduraría por más de 1000 años. En este vídeo, nos sumergiremos en la fascinante historia de este imperio, explorando su ascenso, sus victorias y los momentos que marcaron la historia de uno de los mayores imperios que el mundo antiguo haya conocido. Prepárate para conocer los momentos de gloria, las grandes batallas y los dramas políticos que definieron el destino del Imperio Parto. Y verás cómo el impacto de los partos resonó a lo largo de generaciones, influyendo en la cultura, la guerra y las relaciones entre las grandes potencias de su época. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu visión sobre el mundo antiguo y sobre las complejas relaciones entre Occidente y Oriente. Si esta historia te ha fascinado, imagina todo lo que tenemos para compartir. Suscríbete a nuestro canal y únete a una comunidad apasionada por la historia, la cultura y los grandes acontecimientos del pasado. Al suscribirte, tendrás acceso a contenidos increíbles como este, con vídeos dinámicos, detallados y llenos de curiosidades, que te transportarán al pasado y te harán vivir la historia como nunca antes. No lo dejes para después. Haz clic en el botón de suscripción ahora, activa la campana para recibir notificaciones y únete a esta épica travesía con nosotros. Juntos, exploraremos el mundo antiguo y desentrañaremos los secretos de los imperios que cambiaron el curso de la historia. Suscríbete ya y no te pierdas nada. En los vastos campos que se extendían más allá del mar Caspio, donde el viento cortaba como cuchillas y los caballos corrían libres como sombras en la estepa, un pueblo guerrero comenzó su camino hacia la grandeza. Eran los partos, descendientes de los escitas, feroces nómadas que vagaban por las llanuras de Asia Central. A diferencia de las civilizaciones fijas y amuralladas de griegos y persas, los partos vivían en constante movimiento, siguiendo sus manadas y cazando para sobrevivir. Su estilo de vida los convirtió en maestros de la equitación y arqueros imparables, capaces de disparar flechas letales incluso mientras retrocedían a galope, una táctica que más tarde aterrorizaría incluso a los romanos. Pero los partos no eran solo guerreros. Poseían una cultura propia, mezclada con influencias persas y escitas, y comenzaron a asentarse en pequeñas tribus. Fue entonces cuando surgió un líder visionario, Arsaces I. Aún no era un rey, solo el jefe de un clan guerrero, pero tenía ambición e inteligencia. En el siglo III a.C., mientras el imperio seleucida, heredero del vasto dominio dejado por Alejandro Magno, se debilitaba por luchas internas y guerras constantes, Arsaces vio su oportunidad. La región de Partía, situada entre Persia y las rutas comerciales de Asia Central, era un territorio rico y estratégico, pero estaba bajo dominio seleucida, quienes gobernaban con mano de hierro. Arsaces reunió a sus guerreros, endurecidos por la vida nómada, y lanzó un audaz ataque. Lo que comenzó como pequeñas incursiones pronto se convirtió en una conquista relámpago. Con la ventaja de conocer el terreno y moverse con sorprendente velocidad, Arsaces y sus hombres tomaron Partía, expulsando a los gobernadores seleucidas y proclamando la independencia. Al principio, los seleucidas intentaron contraatacar. Enviaron ejércitos para aplastar a los rebeldes, pero los partos demostraron ser adversarios formidables. En lugar de enfrentarse a los enemigos en campos abiertos, donde podrían ser superados en número, utilizaron tácticas de guerrilla, emboscando a los seleucidas, cortando sus suministros y desgastando sus fuerzas. Uno a uno, los ejércitos enviados contra Arsaces cayeron, y Partía quedó definitivamente bajo control parto. Así nació un imperio que duraría casi 500 años. Lo que antes era un grupo de nómadas errantes se había convertido en una potencia emergente, lista para desafiar a los mayores imperios del mundo. La dinastía fundada por Arsaces se fortalecería y crecería hasta convertirse en el mayor enemigo de Roma en Oriente. Pero esa es una historia para los próximos capítulos. Los partos habían llegado para quedarse, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Después de tomar Partía de manos del imperio seleucida, Arsaces I no se conformó solo con conquistar. Sabía que, para que su pueblo prosperara y no fuera simplemente aplastado por los enemigos más poderosos que lo rodeaban, necesitaba más que victorias en el campo de batalla.
Necesitaba construir algo duradero. Así comenzó el verdadero ascenso de los partos al poder. Al principio, su posición aún era frágil. Los seleucidas, aunque debilitados, seguían siendo una gran potencia y no aceptarían fácilmente la pérdida de un territorio tan valioso. Sabiendo que el contraataque era inevitable, Arsaces actuó rápido. Fortificó sus nuevas tierras, forjó alianzas con tribus vecinas y aseguró que su pueblo estuviera preparado para una guerra prolongada. Y la guerra llegó. El rey seleucida Antíoco III, decidido a recuperar Partía, lanzó una campaña militar contra Arsaces. Los ejércitos seleucidas eran grandes y bien entrenados, con formaciones inspiradas en la falange macedónica, la misma que había conquistado el mundo bajo Alejandro Magno. Pero los partos no eran guerreros comunes. Sabiendo que no podrían derrotar a un enemigo tan numeroso en un combate directo, Arsaces adoptó una estrategia diferente: retirarse a las montañas, emboscar a los enemigos en los desfiladeros y atacarlos cuando estuvieran desprevenidos. Durante años, los partos desgastaron al ejército seleucida, obligando a Antíoco III a negociar. Finalmente, al darse cuenta de que no podía mantener Partía bajo control, el rey seleucida permitió que Arsaces continuara gobernando como un rey vasallo, pero en la práctica, los partos eran independientes. Ahora, Arsaces ya no era solo un líder tribal, sino el rey de un nuevo imperio. Y gobernó como tal. Estableció leyes, organizó el ejército y creó un sistema de gobierno basado en la nobleza guerrera, donde las familias poderosas tenían influencia, pero el poder supremo permanecía en manos del rey. Su capital se estableció en Hecatómpilos, una ciudad estratégicamente ubicada en las rutas comerciales que conectaban Occidente con Oriente. Con el tiempo, Arsaces se convirtió en una leyenda viva. Su nombre pasó a ser utilizado por todos los reyes partos que vinieron después de él, como un título de poder y legitimidad. La dinastía arsácida, fundada por él, duraría siglos, desafiando a Roma y moldeando la historia de Medio Oriente. Partía, que antes era solo una provincia remota, ahora era un imperio. Y Arsaces, el guerrero que un día lideró una tribu nómada, se había convertido en el arquitecto de una nación que enfrentaría a los mayores imperios del mundo. Después de consolidar su dominio en Partía, los reyes arsácidas no tenían intención de limitarse a esa región. El mundo conocido estaba en guerra constante, y las ricas tierras de Oriente eran disputadas entre griegos, persas, tribus nómadas y ahora, un nuevo imperio naciente, Roma. Pero los partos no estaban dispuestos a someterse a nadie. Por el contrario, estaban listos para expandir sus fronteras y desafiar a cualquier potencia que osara cruzarse en su camino. El primer gran paso vino con la conquista de Media y Persia, territorios esenciales para el control de la ruta de la seda, la vasta red comercial que conectaba Occidente con Oriente. Tomar estas regiones significaba riqueza y poder, pues todo el comercio de seda, especias y metales preciosos que pasaba por allí ahora estaba bajo control parto. Los reyes arsácidas fortalecieron su caballería, reclutando a los mejores arqueros y jinetes blindados, los famosos catafractos, que serían fundamentales en las futuras batallas. Pero el verdadero golpe maestro vino cuando los partos volvieron su mirada hacia Mesopotamia, la joya de Oriente, donde se encontraban ciudades legendarias como Babilonia y Ctesifonte. Durante siglos, Mesopotamia había sido el corazón de imperios como los asirios, babilonios y persas, y ahora los seleucidas aún intentaban mantenerla bajo su dominio. Sin embargo, su poder estaba desmoronándose, y los partos aprovecharon el momento adecuado para atacar. Las campañas fueron rápidas y brutales. Los partos no eran guerreros comunes. Su caballería era imbatible en campo abierto, y sus tácticas de guerra confundían a los ejércitos enemigos. Mientras los seleucidas se preparaban para batallas tradicionales, los partos atacaban, desaparecían en el desierto y regresaban en momentos inesperados, causando terror y desorden. Uno a uno, los gobernadores seleucidas fueron derrotados, y las ciudades de Mesopotamia cayeron bajo dominio parto. La ciudad de Ctesifonte, situada a orillas del río Tigris, fue transformada en la nueva capital del imperio. Allí, los reyes partos construyeron magníficos palacios, templos y mercados que reflejaban el esplendor de su ascenso. Ctesifonte se convertiría en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, un símbolo de la grandeza parta y una espina en el talón de Roma, que intentaría conquistarla varias veces sin éxito. Ahora, el imperio parto no era solo una potencia regional, sino una superpotencia.
Su territorio se extendía desde el mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, y su influencia crecía cada día más. Y fue en ese momento cuando comenzaron a llamar la atención de un poderoso enemigo que se expandía en Occidente: Roma. Los romanos, que habían derrotado a Cartago y subyugado a los reinos helenísticos, estaban acostumbrados a vencer a cualquier enemigo que encontraran. Pero los partos no eran enemigos comunes. No luchaban como los griegos ni como los persas. Tenían una forma propia de guerrear, y pronto Roma lo descubriría de la peor manera posible. El enfrentamiento entre estas dos superpotencias estaba a punto de comenzar, y la guerra entre Roma y Partia marcaría la historia para siempre. Roma, una implacable máquina de guerra, ya había conquistado tierras inmensas, aplastando enemigos como Cartago, Grecia y Egipto. Sus generales eran temidos, sus ejércitos parecían invencibles. Pero en el año 53 a.C., uno de estos generales aprendería de la peor manera que no todas las batallas pueden ganarse con fuerza bruta. Y ese hombre era Marco Licinio Craso. Craso no era solo un comandante militar. Era el hombre más rico de Roma, uno de los miembros del famoso primer triunvirato, junto a Julio César y Pompeyo. Ambicioso y codicioso, Craso quería más que oro, quería gloria. Y la manera más rápida de alcanzar esa gloria era conquistar Partia. A los ojos de Roma, los partos eran bárbaros orientales, ricos y poderosos, pero sin la disciplina ni la organización de los ejércitos romanos. Una conquista fácil, o al menos eso pensaba Craso. Con esta confianza ciega, Craso reunió un enorme ejército de aproximadamente 40,000 soldados, en su mayoría legionarios veteranos. Cruzando el río Eufrates, marchó hacia territorio parto sin saber que estaba a punto de cometer uno de los mayores errores en la historia de Roma. Del otro lado, los partos no subestimaron a los romanos. Sabían que un enfrentamiento directo podría ser peligroso, así que idearon una estrategia diferente. El comandante parto Sureña, un general astuto y maestro de la guerra, reunió un ejército mucho más pequeño, de aproximadamente 10,000 jinetes, pero con algo que los romanos no esperaban: el arma secreta parta. La caballería arquera de los partos era diferente a todo lo que los romanos habían enfrentado. Montados en caballos ágiles y entrenados, los arqueros disparaban flechas letales en movimiento, manteniendo distancia y nunca permitiendo que los soldados romanos se acercaran. Pero Sureña tenía otra carta bajo la manga: los catafractos, jinetes de élite completamente cubiertos de armadura, capaces de atravesar cualquier formación enemiga con sus pesadas lanzas. Los romanos marcharon hasta la ciudad de Carras, en el actual territorio de Irak, donde Sureña los esperaba. Craso, convencido de que vencería fácilmente, ignoró los consejos de sus oficiales y se lanzó al combate. Y fue entonces cuando comenzó el desastre. Tan pronto como los legionarios avanzaron, los arqueros partos iniciaron su lluvia de flechas. Pero estas no eran flechas comunes. Eran disparadas con arcos compuestos de gran alcance y perforaban las armaduras romanas con facilidad. Los soldados intentaban protegerse con sus escudos, pero los partos usaban una táctica genial: el tiro parto. Fingiendo retirarse, los arqueros se giraban en plena carrera y disparaban hacia atrás con precisión mortal. Los romanos estaban atrapados. Cuanto más avanzaban, más flechas los alcanzaban. Cuando intentaban retroceder, eran perseguidos. El calor abrasador del desierto y la falta de agua comenzaron a debilitar a las tropas. La desesperación se apoderó de ellos. Craso se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero ya era demasiado tarde. Cuando los romanos estaban lo suficientemente agotados, Sureña envió a sus catafractos. Los pesados jinetes partos avanzaron como un muro de acero y lanzas, aplastando la ya debilitada línea romana. El ejército de Craso entró en pánico y miles comenzaron a huir. Alrededor de 20.000 romanos fueron asesinados y otros 10.000 capturados, una cifra absurda para Roma. Craso, viendo su sueño de gloria convertirse en una pesadilla, intentó negociar su rendición. Pero los partos no tenían interés en negociaciones. Según relatos antiguos, Sureña ofreció un acuerdo de paz, pero en realidad solo quería humillar a Craso. Durante el encuentro, los partos lo capturaron y en un gesto simbólico vertieron oro derretido en su garganta, representando su avaricia. Otros relatos dicen que Craso fue decapitado y su cabeza enviada al rey parto para ser utilizada como trofeo en una obra teatral.
De cualquier manera, su destino fue trágico y vergonzoso. La derrota de Carras fue un golpe para Roma. Nunca antes una legión había sido destruida de manera tan humillante por un enemigo oriental. El Imperio Parto no era un simple obstáculo, era una superpotencia capaz de enfrentarse a Roma en igualdad de condiciones. La victoria de Sureña consolidó el prestigio de los partos y dejó a Roma sedienta de venganza. Pero los romanos aprendieron una amarga lección. La caballería parta era imbatible en campo abierto, y enfrentarlo sin un mejor plan era suicida. La guerra entre estas dos potencias apenas comenzaba. Pero, por el momento, los partos celebraban una de las mayores victorias de la historia antigua, y Craso, el hombre más rico de Roma, descubrió que ni toda la riqueza del mundo podía salvarlo del orgullo y la imprudencia. Roma no olvida. Después de la desastrosa derrota en Carras, donde Marco Licinio Craso y su ejército fueron aniquilados por los partos, el honor romano estaba manchado. Pero Roma era resiliente. Sus generales y senadores querían venganza. Y uno de los hombres más poderosos de la época decidió que era hora de restaurar la gloria de Roma, Marco Antonio. Si has oído hablar de Marco Antonio, probablemente lo asocies con su famosa historia de amor con Cleopatra, la reina de Egipto. Pero antes de perderse en esa pasión, Marco Antonio era uno de los mayores generales de Roma, heredero de la fuerza militar de Julio César. Tras la muerte de César, dividió el imperio con Octaviano, el futuro emperador Augusto, y Lépido, formando el segundo triunvirato. Mientras Octaviano consolidaba su poder en Roma, Marco Antonio se dirigió al oriente con un objetivo claro: vengar a Craso y destruir el imperio parto de una vez por todas. Pero Marco Antonio estaba a punto de descubrir que desafiar a los partos en su propio territorio era un error que Roma cometería más de una vez. En el año 36 a.C., Marco Antonio reunió un ejército gigantesco, con 100.000 soldados entre legionarios romanos, arqueros sirios y jinetes galos. Para garantizar un suministro estable, hizo alianzas con Cleopatra, quien proporcionó barcos y provisiones. A diferencia de Craso, que subestimó a los partos, Marco Antonio intentó ser más estratégico. Su plan era simple: atacar Partía por el norte, evitando Mesopotamia, donde Craso había sido masacrado. Planeaba marchar a través de Armenia, un reino aliado de Roma, para alcanzar las ciudades partas y tomar la capital Ecbátana. Pero había un problema: el rey de Armenia, Artabasdes II, no era tan confiable como parecía. Marco Antonio creía que podía contar con 40.000 jinetes armenios, que serían esenciales para equilibrar el poder de la caballería parta. Pero esta alianza resultaría fatal. Tan pronto como las legiones romanas entraron en territorio parto, Marco Antonio notó el primer gran problema: los partos no luchaban de frente. No se alineaban para una batalla convencional como los galos o cartagineses. En su lugar, los partos utilizaban su táctica mortal, la guerra de desgaste. Los arqueros a caballo atacaban las columnas romanas sin descanso. Disparaban flechas, huían al desierto y regresaban poco después. Marco Antonio intentó atraparlos, pero era imposible seguir el ritmo de los partos en un territorio hostil. Sus soldados empezaban a sentir hambre y sed. El calor del desierto los castigaba, y la moral comenzó a derrumbarse. Cuando finalmente llegaron a la ciudad parta de Fraatace, Marco Antonio creyó que estaba a punto de conseguir una victoria. Pero al intentar cercar la ciudad, descubrió que había sido engañado. Los partos ya habían evacuado la ciudad y quemado los suministros, dejando a los romanos sin comida ni agua. Y entonces llegó la traición final. El rey armenio Artabasdes II, quien debía ayudar a Marco Antonio, simplemente abandonó el campo de batalla y huyó con sus jinetes. Los romanos estaban solos, rodeados por un enemigo implacable. Sin provisiones y con un ejército cada vez más debilitado, Marco Antonio se vio obligado a hacer algo que ningún general romano quería admitir: tuvo que retirarse. Pero retirarse ante los partos no era simplemente dar la vuelta, era una pesadilla. Los arqueros a caballo atacaban sin piedad. Los legionarios formaban sus testudos, formaciones de escudos, pero aún así, las flechas encontraban brechas. En medio del caos, Marco Antonio perdió a más de 30.000 soldados. Él mismo estuvo a punto de morir, pero logró escapar. Dicen que, al ver a tantos de sus hombres muertos y heridos, cayó en la desesperación e intentó suicidarse, pero fue detenido por sus oficiales. Después de marchar cientos de kilómetros bajo ataques constantes,
Marco Antonio finalmente alcanzó un territorio seguro. Pero la humillación era inmensa. Al igual que Craso antes que él, había fracasado miserablemente contra los partos. La invasión de Marco Antonio fue más que un fracaso militar, fue un desastre político. Al regresar a Egipto, intentó reconstruir su prestigio junto a Cleopatra, pero su derrota debilitó su posición dentro del triunvirato. Esto le dio a Octavio la excusa perfecta para atacarlo. Pocos años después, Marco Antonio se enfrentaría a su antiguo aliado en la batalla de Accio, sellando su destino y el de Cleopatra. Mientras tanto, los partos demostraron una vez más que eran la peor pesadilla de Roma en Oriente. Su dominio sobre Mesopotamia permaneció intacto, y los romanos aprendieron nuevamente que conquistar Partia no era tan fácil como pensaban. Pero esta rivalidad estaba lejos de terminar. Las guerras entre Roma y los partos durarían siglos, y nuevos generales intentarían vengar los fracasos de Craso y Marco Antonio. Por ahora, los partos celebraban otra victoria humillante contra el imperio más grande del mundo, mientras Roma volvía a lamer sus heridas y a planear su próximo ataque. Si el imperio parto comenzó como un reino guerrero desafiando el dominio seleucida, fue bajo el liderazgo de algunos reyes extraordinarios que se convirtió en una verdadera superpotencia de Oriente. Entre todos ellos, Mitrídates II se destaca como el soberano que llevó a los partos a su apogeo, convirtiéndolos no solo en un imperio temido por Roma, sino también en el gran guardián de la ruta de la seda. Ahora, imagina Partia a finales del siglo II a.C., un imperio vibrante, en constante expansión, cuyos reyes no solo libraban feroces batallas, sino que también tejían alianzas diplomáticas y establecían una cultura rica que mezclaba influencias persas, griegas y nómadas. Ese fue el legado de Mitrídates II, el Grande. Mitrídates II asumió el trono parto en el año 124 a.C., en un momento delicado para el imperio. Su predecesor había enfrentado rebeliones internas y amenazas externas, y Partia estaba debilitada. En el este, tribus nómadas llamadas acauros estaban invadiendo las provincias partas, causando destrucción y saqueando ciudades enteras. Al mismo tiempo, Occidente era una preocupación constante, ya que los romanos habían comenzado su expansión por Asia Menor. Pero Mitrídates II no era un rey común. No solo contuvo a los invasores, sino que los derrotó completamente, estableciendo un nuevo orden en las regiones orientales. Fue él quien consolidó la autoridad parta sobre las tierras de Irán y Afganistán, asegurando que los ricos mercados de Asia Central estuvieran bajo su control. Y entonces dirigió su mirada hacia Occidente. Mitrídates II sabía que para que Partia fuera verdaderamente una superpotencia, necesitaba dominar Mesopotamia, la tierra fértil entre los ríos Tigris y Eufrates, donde ciudades antiguas como Babilonia y Susa eran centros comerciales y culturales. Este territorio había sido disputado durante siglos por diferentes imperios, asirios, babilonios, persas, griegos, y ahora era el turno de los partos. Con un ejército imponente, marchó hacia el oeste y tomó el control de Mesopotamia, estableciendo su influencia sobre uno de los territorios más valiosos del mundo antiguo. Este movimiento puso a los partos en el camino de un enfrentamiento inevitable con los romanos, que también tenían ambiciones en la región. Pero Mitrídates II no era solo un guerrero. También era un maestro de la diplomacia. A diferencia de otros reyes que solo luchaban contra los romanos, Mitrídates II entendió que la negociación también era un arma poderosa. En el año 96 a.C., envió la primera embajada oficial parta a Roma, un momento histórico que marcaría el inicio de una larga y compleja relación entre los dos imperios. Roma, que ya había conquistado Egipto, Cartago y gran parte de Grecia, vio en los partos un rival a su altura. Pero, por el momento, ambos imperios se respetaban. También fue durante el reinado de Mitrídates II cuando los partos consolidaron su control sobre la ruta de la seda, la gran vía comercial que conectaba China con el Mediterráneo. El imperio parto se convirtió en un enlace esencial entre Oriente y Occidente, enriqueciéndose con el comercio de seda, especias, oro y piedras preciosas. Pero la estabilidad no duraría para siempre. Mitrídates II murió alrededor del año 91 a.C., dejando un imperio en la cima de su gloria, pero también con desafíos que atormentarían a sus sucesores. Las disputas por el trono parto, las rebeliones internas y la creciente amenaza romana eran problemas que, tarde o temprano, tendrían que ser enfrentados. Aún así, su legado fue innegable. Fue el primer rey parto en usar el título de Rey de Reyes,
un título que más tarde adoptarían muchos gobernantes persas y que simbolizaba el poder absoluto sobre una vasta y diversa tierra. Mitrídates II transformó Partía de un reino guerrero en un imperio consolidado. Y, con ello, preparó el terreno para las futuras batallas entre partos y romanos, batallas que definirían el destino de Oriente durante siglos. Roma y Partía siempre fueron enemigos formidables, dos superpotencias enfrentadas por el control del mundo conocido. Si los partos habían humillado a Craso en Carras y resistido las incursiones romanas de Marco Antonio, el imperio de los Césares nunca olvidó su derrota. La venganza llegaría siglos después, bajo el mando de uno de los emperadores más ambiciosos de Roma, Trajano. El año era 114 después de Cristo. El imperio romano estaba en su apogeo, dominando gran parte del mundo occidental, desde las islas británicas hasta Egipto. Pero para Trajano, esto no era suficiente. Quería más. Quería inmortalizar su nombre expandiendo Roma más allá de sus límites conocidos. Y su objetivo era claro: Partía. Esta campaña no sería solo otra guerra. Sería la mayor ofensiva romana contra los partos en siglos, y por primera vez en la historia, un emperador romano llegaría al corazón de Partía, la grandiosa ciudad de Ctesifonte. La excusa para la guerra surgió cuando el rey parto Osroes y depuso al rey de Armenia, una región crucial que servía como estado tapón entre Roma y Partía. Los romanos siempre consideraron Armenia parte de su esfera de influencia, y Trajano vio esto como una provocación directa. Pero había algo más. La conquista de Partía no era solo una cuestión militar, sino también de gloria personal. Trajano quería ser comparado con Alejandro Magno, el legendario conquistador que marchó por Oriente hasta la India. El emperador romano quería superar su legado y convertir a Roma en el verdadero señor del mundo. Y así, la guerra comenzó. En el año 114 después de Cristo, Trajano lanzó su campaña, invadiendo Armenia con sus disciplinadas legiones. La resistencia parta fue mínima, y pronto los romanos instalaron un rey títere en el trono armenio, asegurando que la región permaneciera bajo su influencia. Pero eso era solo el comienzo. Trajano no quería solo Armenia. Quería toda Partía. En los años siguientes, lideró una de las campañas militares romanas más audaces. Marchando hacia el sur, cruzó el río Tigris e invadió Mesopotamia, capturando ciudad tras ciudad. Los partos, conocidos por sus tácticas de guerrilla y su caballería imbatible, no estaban preparados para un ataque de tal magnitud. Sus ejércitos estaban debilitados por disputas internas, y Roma avanzaba como una tormenta imparable. Entonces, en el año 116 después de Cristo, ocurrió lo impensable. Ctesifonte, la gloriosa capital parta, cayó ante las legiones romanas. Ctesifonte no era solo la capital política de Partía, sino también su mayor centro económico y cultural. Era una ciudad opulenta, con magníficos palacios, mercados vibrantes y templos dedicados a los dioses persas. Para los partos, era el corazón del imperio, y verla caer en manos romanas fue un golpe devastador. Cuando los romanos entraron en Ctesifonte, Trajano declaró una victoria gloriosa. En un gesto simbólico, marchó por sus calles como el nuevo señor de Oriente, e incluso se acuñaron monedas celebrando la conquista de Partía. Para ese momento, Roma controlaba prácticamente toda Mesopotamia, y Trajano hizo algo sin precedentes: declaró la región una provincia romana, con el nombre de Partia. Pero esta victoria sería efímera. Los partos no estaban derrotados. Si Partía había sobrevivido siglos de conflictos contra Roma, no sería ahora cuando caería. Mientras Trajano intentaba consolidar sus conquistas, estallaron rebeliones en toda Mesopotamia. Las ciudades conquistadas comenzaron a volverse contra los romanos, y los ejércitos partos, antes dispersos, se reagruparon. Los romanos, acostumbrados a luchar contra ejércitos convencionales, encontraron dificultades para enfrentar la guerra de resistencia de los partos. El desierto, el calor sofocante y los ataques rápidos de la caballería arquera comenzaron a desgastar sus fuerzas. La situación empeoró cuando Trajano recibió noticias alarmantes. En Roma, surgían problemas políticos y necesitaba regresar. Sabiendo que mantener Partía bajo control sería una tarea imposible a largo plazo, abandonó su sueño de conquista e inició la retirada. Antes de partir, nombró a un rey vasallo, un gobernante local para mantener el control de la región. Pero tan pronto como Trajano dio la espalda, los partos retomaron todo.
La invasión de Trajano, que parecía una gran victoria para Roma, terminó en fracaso. El imperio no logró mantener Partia bajo su dominio, y todas sus conquistas en Mesopotamia se perdieron en pocos años. Para los partos, esto demostró una vez más que Roma no era invencible. Partia sobreviviría y seguiría siendo uno de los mayores rivales de Roma durante más de un siglo. En cuanto a Trajano, nunca vio el final de la guerra. Poco después de regresar a Roma, murió en el año 117 después de Cristo, dejando su imperio en manos de su sucesor, Adriano, quien decidió abandonar cualquier intento de conquista en Partia. La guerra de Trajano fue uno de los momentos más dramáticos de la larga rivalidad entre Roma y Partia. Por primera vez, un emperador romano llegó hasta Ctesifonte, pero la ocupación fue temporal, y Partia demostró su resiliencia al recuperar rápidamente su territorio. Si Trajano quería ser el nuevo Alejandro, fracasó. Pero su campaña demostró cuán poderoso era el imperio parto y cómo Roma nunca podría someterlo completamente. ¿Y la rivalidad entre estas dos superpotencias estaba lejos de terminar? Si los ejércitos partos habían sido capaces de desafiar a Roma en innumerables batallas y resistir poderosas invasiones, su mayor enemigo no estaba más allá de las fronteras del imperio. Estaba dentro de él. Durante siglos, los partos dominaron vastas regiones de Oriente, manteniendo el equilibrio entre su nobleza guerrera y los pueblos conquistados. Pero ese equilibrio comenzó a derrumbarse cuando las disputas por el poder se intensificaron. A partir del siglo II después de Cristo, lo que antes era un imperio fuerte y temido, comenzó a corroerse desde dentro, víctima de guerras civiles y traiciones. Esta inestabilidad fue el golpe fatal para Partia. Cuando los enemigos externos atacaron nuevamente, el imperio ya estaba roto internamente. Desde su fundación, Partia no era un imperio centralizado como Roma. Era un reino feudal, donde el poder del rey era constantemente desafiado por la nobleza, compuesta por familias guerreras que gobernaban provincias enteras como si fueran reinos propios. Al principio, este sistema funcionó. Los reyes partos, especialmente los más fuertes como Mitrídates II, lograban mantener la unidad del imperio. Pero con el paso del tiempo, las grandes familias comenzaron a pelear entre sí. ¿Quién debía gobernar Partia? ¿Qué linaje era más legítimo? ¿Quién debía elegir al próximo rey? Estas cuestiones llevaron a traiciones, golpes y batallas internas que se hicieron cada vez más frecuentes. Y lo peor, cada vez que un rey caía, Roma estaba atenta, esperando el momento adecuado para aprovecharse de esa debilidad. La inestabilidad política hizo que algunas provincias se rebelaran contra el gobierno central. Ciudades que antes eran leales comenzaron a declarar su independencia, y los gobernadores locales empezaron a actuar como señores de tierras autónomos. Con el imperio debilitado, Roma se aprovechó. Durante los reinados de varios emperadores romanos, especialmente bajo Septimio Severo, 193-211 DC, Roma realizó nuevas incursiones en Mesopotamia y tomó ciudades importantes, incluida Ctesifonte, la capital parta, varias veces. Los persas también estaban observando. Una nueva dinastía, los sasánidas, surgió en el interior de Irán, liderada por Ardasir y un comandante astuto que se dio cuenta de que el imperio parto estaba al borde del colapso. La guerra civil entre los partos alcanzó un punto sin retorno a principios del siglo III después de Cristo. El rey Vologases V, 208-228 DC, intentó restaurar el orden, pero fue desafiado por su propio hermano, Artabano IV. Mientras los partos estaban distraídos luchando entre sí, Ardasir, y el líder de los persas sasánidas, reunió sus fuerzas y lanzó un ataque devastador contra el imperio. Las batallas fueron sangrientas, pero el destino de Partia ya estaba sellado. En el año 224 después de Cristo, Ardasir derrotó a Artabano IV en batalla y declaró el fin de la dinastía arsácida. Los sasánidas tomaron el poder y fundaron un nuevo imperio, más fuerte y centralizado. Así, Partia dejó de existir. Los partos fueron grandes guerreros, maestros en el arte de la caballería y en la resistencia contra Roma. Pero, al final, no fue Roma quien los destruyó. Fueron sus propias divisiones internas. Mientras peleaban por el trono, los partos se olvidaron de su mayor amenaza. Un enemigo unido siempre vencerá a un imperio dividido. Y así, tras siglos de dominio, la gran Partia desapareció de la historia, dando lugar al imperio sasánida, que se convertiría en el nuevo gran rival de Roma en Oriente. Durante siglos,
Los partos desafiaron a Roma, expandieron su imperio y dominaron Oriente con su poderosa caballería y sus impresionantes estrategias de batalla. Pero ningún imperio dura para siempre. Lo que los ejércitos romanos no pudieron lograr en sangrientas batallas, la propia inestabilidad interna de Partía lo aceleró. Y a principios del siglo III después de Cristo, un nuevo poder surgió, listo para tomar todo lo que los partos habían construido. Ese poder tenía un nombre: Ardashiri. En la región de Persis, en el corazón del actual Irán, Ardashiri comenzó como un simple gobernador local. Pero no era un hombre común. Descendiente de los reyes aqueménidas, los mismos que gobernaron el vasto imperio persa antes de Alejandro Magno, Ardashir creía que los partos eran gobernantes débiles y que el verdadero poder de Irán debía ser restaurado. Mientras los reyes partos luchaban entre sí, Ardashiri comenzó a expandir su influencia, conquistando fortalezas cercanas y asegurando la lealtad de ejércitos locales. Sabía que su momento estaba llegando. El último gran rey parto, Artabano IV, se dio cuenta demasiado tarde del peligro que representaba Ardashir. Cuando los ejércitos sasánidas comenzaron a avanzar sobre los territorios partos, Artabano IV finalmente reaccionó. El destino de ambos ejércitos se selló en la batalla de Hormozgán, en el año 224 después de Cristo. La lucha fue brutal. Los partos seguían siendo maestros de la caballería, pero Ardashir había reformado su ejército, haciéndolo más disciplinado, con una infantería más fuerte y una élite de jinetes fuertemente armados, los catafractos. La batalla terminó en un desastre para los partos. Artabano IV fue asesinado, y con él, el imperio que había resistido durante casi 500 años se derrumbó. Ardashir entró triunfante en Ctesifonte, la antigua capital parta, y se declaró Sadesá rey de reyes, inaugurando una nueva era para Persia, el imperio sasánida. Con la victoria de Ardashir, y los partos desaparecieron de la historia. Sus familias nobles fueron absorbidas por el nuevo gobierno, mientras que las tradiciones persas resurgieron. A diferencia de los partos, que gobernaban de manera descentralizada, los sasánidas crearon un estado mucho más fuerte, con una administración organizada, un ejército poderoso y un fervor religioso que se convertiría en un pilar fundamental del nuevo imperio. El imperio sasánida se convertiría en el mayor rival de Roma en Oriente, reemplazando a Partía como el enemigo mortal de Occidente. Pero esa es otra historia. Lo que importa aquí es que la caída de los partos no fue un evento repentino, sino el resultado de años de guerras internas, traiciones y gobernantes debilitados. Al final, no fue Roma quien destruyó a los partos. Cayeron porque estaban divididos. Y así, en el año 224 después de Cristo, el mundo fue testigo del nacimiento de un nuevo imperio y la desaparición de otro. El imperio parto fue una potencia increíble que, aunque cayó en el 224 después de Cristo con el ascenso de los sasánidas, dejó un legado profundo y duradero que moldeó la historia de Oriente e incluso su relación con el Imperio romano. Su influencia se extendió por siglos, y varias facetas de esta herencia aún pueden verse en el mundo moderno. Veamos cómo los partos impactaron la cultura persa, la táctica militar y las complejas relaciones entre Roma y Medio Oriente. Aunque los partos eran conocidos por su imponente fuerza militar, su cultura también era rica y sofisticada. Durante el apogeo de su imperio, los partos conservaron muchos aspectos de culturas anteriores, como la griega, la mesopotámica y la persa, y al mismo tiempo, crearon algo único que los distinguió en el mundo antiguo. En el campo del arte y la arquitectura, el imperio parto fue un gran intermediario entre Oriente y Occidente. Las influencias griegas de Alejandro Magno aún estaban presentes, pero con un sello distintivo parto. Las esculturas y construcciones partas a menudo representaban escenas de batalla, pero también eran increíblemente detalladas, con figuras en un estilo más realista e imponente. Ctesifonte, la capital parta, era una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, con grandes palacios, templos y una arquitectura monumental que inspiró a muchas culturas posteriores, incluidos los sasánidas. El legado cultural persa, preservado e incluso fortalecido por los partos, también incluyó el lenguaje, la religión y las tradiciones. El imperio parto fue un punto de transición para la religión zoroástrica, que se volvería aún más importante en el imperio sasánida. El arte del bordado y las técnicas de fabricación de tejidos también fueron perfeccionadas por los partos, y estas influencias pueden verse en varias regiones de Medio Oriente hasta hoy. Pero quizás el legado más grande y duradero de los partos fue su estrategia militar innovadora,
que moldeó las batallas entre Oriente y Occidente durante siglos. En su apogeo, los partos fueron conocidos por una de sus mayores innovaciones, la caballería arquera, compuesta por jinetes con arcos y flechas que eran tanto rápidos como letales. Los partos dominaban el campo de batalla con una táctica llamada caballería pesada. Sus tropas no solo disparaban flechas mientras cabalgaban, sino que lo hacían con una precisión mortal, obligando a los enemigos a dispersarse. Este tipo de caballería rápida y versátil fue una pesadilla para los romanos, especialmente en batallas como la famosa batalla de Carras, donde el general romano Craso fue derrotado. Además, los partos utilizaban la famosa formación de caballería catafractaria, compuesta por soldados fuertemente armados y protegidos por armaduras que llegaban a cubrir incluso a los caballos. Esta estrategia de caballería blindada fue copiada más tarde por otras civilizaciones, incluidos los sasánidas y los bizantinos. Las tácticas partas influyeron directamente en la organización y el entrenamiento militar romano, que, aunque extremadamente disciplinado, tuvo que adaptarse para combatir a este nuevo tipo de guerrero montado. Durante siglos, la relación entre el Imperio parto y Roma estuvo marcada por una rivalidad constante, pero también por momentos de diplomacia e intercambios culturales. Aunque las batallas eran frecuentes y a menudo brutales, también hubo un intenso intercambio de ideas, mercancías e incluso matrimonios diplomáticos. Roma y los partos eran como dos gigantes que, en lugar de destruirse mutuamente, se influenciaban entre sí en un juego complejo de confrontación y negociación. Los partos con frecuencia invadían y saqueaban las provincias romanas, como ocurrió en la batalla de Carras, pero también existían acuerdos de paz que duraban varias décadas. Una de las formas de garantizar la paz entre los dos imperios era el intercambio de prisioneros y el establecimiento de fronteras seguras, lo que facilitaba el comercio y la diplomacia. Roma, por su parte, admiraba la fuerza y la riqueza de la cultura parta. Los partos, con su capital en Ctesifonte, eran conocidos por su opulencia y por los hermosos productos que fabricaban, lo que atrajo a los romanos, quienes querían comerciar con ellos. El comercio de seda, especias y otros productos de lujo fue uno de los mayores factores que conectaron a Roma con el Imperio parto, a pesar de las frecuentes disputas militares. El impacto del Imperio parto no se limitó solo a sus fronteras. Dejaron una marca indeleble en Medio Oriente, una huella que sería retomada por los sasánidas y otras dinastías posteriores. La estructura administrativa y militar parta influyó en las estrategias de gobierno y defensa del Imperio sasánida, que sucedió a los partos y continuó su rivalidad con Roma. Además, el Imperio parto sirvió como un puente cultural y comercial entre Occidente y Oriente. Muchas de las rutas comerciales que conectaban Europa y el Imperio romano con China y el resto de Asia pasaban por territorio parto. Fueron intermediarios valiosos, transmitiendo productos, ideas y religiones entre estos mundos distantes. Aunque el Imperio parto desapareció tras la ascensión de los sasánidas, su legado sigue vivo hasta hoy. La manera en que los partos influyeron en la cultura, la guerra y las relaciones internacionales es una parte esencial de la historia que moldeó Medio Oriente y su relación con Roma. Incluso en el siglo XXI, cuando observamos la arquitectura persa o las estrategias militares, podemos rastrear raíces que provienen de aquella civilización que se atrevió a desafiar a Roma y dejó un impacto tan profundo en el mundo. El Imperio parto pudo haber caído, pero su legado permanece, como un vínculo crucial entre Oriente y Occidente, entre civilizaciones que se enfrentaron, aprendieron y, finalmente, se fusionaron.